Buenas tardes, queridos hermanos. Grato es poder acercarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios y particularmente al estudio de la persona del Señor Jesucristo en una manera especial en el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando este libro hace algunos meses atrás y ha sido de bendición para nuestras vidas en lo personal. Uno, el que estudia y prepara el estudio, es más bendecido que ninguno probablemente porque necesitamos indagar y profundizar más en la Escritura para poder conocer también mucho más profundamente al Señor Jesucristo, porque el conocimiento de Él es el que va transformando también nuestras vidas. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas con lo que se conoce normalmente como la tentación de Jesús. Algunas personas dicen que no debiese llamarse así, algunos teólogos mencionan que probablemente podría ser la prueba de Jesús porque Dios no puede ser tentado, no obstante una palabra u otra no hace la diferencia, lo que importa es realmente que Él fue tentado por el diablo, fue confrontado por el diablo para que pudiese apostatar, para que pudiese hacer su propia voluntad, comenzar de alguna manera a vivir una vida independiente de la voluntad del Padre. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy y por supuesto de esa forma también ser descalificado como el Mesías, como el Salvador del hombre. Dice en el capítulo 4, versículo 1 de Lucas lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Luego de su bautismo, en realidad eso es lo que, en ese orden lo coloca Mateo, por ejemplo, en cuanto a su estructura cronológica. Luego de su bautismo, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Mateo, para ser tentado por el diablo. De una forma particular, Mateo recalca ese hecho para mostrar que esa era la voluntad de Dios, que todo eso no era casualidad, no era un accidente, no era una situación que se le ocurrió a Satanás, sino que el mismo Dios tenía como plan y propósito que el Señor fuese llevado al desierto para confrontar o para ser confrontado en ese sentido por el diablo y poder vencer donde Adán fracasó. Ahora, Lucas lo coloca después de la genealogía de Jesús, que inserta en medio entre el bautismo y la tentación, con el propósito de mostrar que él era también el representante de la raza humana, el segundo Adán, como va a decir Pablo posteriormente a los romanos. Y en este sentido, entonces, tenía que enfrentar esta situación como hombre, 100% hombre, como bien sabemos es Jesús, 100% Dios, como 100% hombre debía enfrentar esta tentación y debía vencer allí donde fracasó precisamente Adán. Ahora, lo que vimos la semana anterior, para traer un poquito el recuerdo, la semana anterior a la anterior, porque el jueves pasado no tuvimos estudio, dijimos que era conforme al plan de Dios. El Espíritu Santo es el que guía, el que conduce a Jesús, y bajo la autoridad del Espíritu que se somete voluntariamente al Señor Jesucristo, lleno del Espíritu, entonces es llevado al desierto, según el plan y propósito de Dios. Pero no solo eso, sino que también dijimos que soberanamente el que estaba conduciendo también todo el hecho, toda la situación en particular, y aún
usando como instrumento a Satanás era el mismo Dios. Satanás actuaba de acuerdo a su propio corazón, pero sin saber, obviamente, estaba bajo la autoridad soberana de Dios, que estaba guiando todo para poder preparar al Mesías para que fuese nuestro Salvador. Ahora, entonces el Señor Jesucristo, enfrenta esta tentación como representante de la raza humana redimida. Donde Adán fracasó, Cristo debía vencer. Donde Adán, por su fracaso, trajo a todos los hombres el pecado y con él la muerte, Cristo debía, por medio de la victoria, traer a todos los que creyeran en él la vida y la inmortalidad. Eso es lo que está en juego en estos versículos que relata, en este incidente, en esta situación que presentan los evangelios. Por tanto, estamos hablando de una batalla decisiva para el futuro de la raza humana, no solo respecto a esta tierra, sino esencialmente también más allá de esta tierra, para vida eterna o para muerte eterna. El resultado de esta batalla crucial iba a definir aquello. Por tanto, siendo la tentación, o que el Señor fuese llevado, su Hijo fuese llevado al desierto para ser tentado por el diablo, siendo parte del plan divino, no obstante, también era verdad fundamental para nosotros respecto a nuestra redención. En una oleada de 3 tentaciones, el diablo ataca a Jesús con el fin de desviarlo de su plan y que se rebelase contra su Padre. Es interesante que lo que vemos aquí de alguna manera está en aroma, por decirlo así, o en semilla, en ciernes en el huerto del Edén. Allí, Satanás atacando directamente, tentando a Eva, ¿verdad?, a la primera pareja humana que Dios había creado perfecta, sin pecado, y en este caso tentando al Hijo de Dios que se hizo hombre, por supuesto también sin pecado, con el fin de poder llevarles a rebelarse contra Dios. Eso está en la esencia del propósito y el plan de Satanás, de tal manera que la finalidad de él era también la misma, en un sentido general, que la que tuvo en el huerto de Edén. Lo logró con Adán y Eva, por supuesto, porque ellos se rebelaron contra Dios al firmar la autonomía de parte de Dios y al ser seres independientes que posteriormente iban a establecer su propio parámetro moral, ético y también su propio destino, porque escogieron tomar el camino lejos de Dios. En el caso de Jesús iba a ser diferente, porque allí el Señor enfrentó las 3 tentaciones y además, ¿cierto?, muchas otras tentaciones. Vamos a ver después que no se trata solo de esas 3 tentaciones. Lo enfrentó y venció a Satanás en este sentido, para poder traer salvación y redención a nuestras vidas. El texto da a entender que durante los 40 días en el desierto Jesús fue tentado por el diablo, no solo al final de ese periodo. Notemos capítulo 4, versículo 2. Dice que el capítulo 4, versículo 1 dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Por 40 días y era tentado por el diablo durante estos 40 días entonces. Y que es al finalizar este largo periodo de ayuno que el diablo presenta estas 3 tentaciones que describe el texto bíblico. Es decir, no fueron solo estas 3 tentaciones, sino que constantemente durante esos 40 días Jesús fue tentado. De hecho, los 40 días siempre tienen que ver con prueba de parte de Dios. 40 años en el desierto anduvo el pueblo de Israel. 400 años estuvo la familia de Jacob, donde Dios construyó o constituyó un pueblo en Egipto. Posteriormente Moisés tuvo 40 días y 40 noches arriba también sin comer, sin beber agua en el monte Sinaí para recibir de Dios la ley para el pueblo. Siempre los 40 tiene relación con un periodo de prueba, con el propósito no de que las personas pudiesen caer, ¿cierto?, de su fe, sino al contrario, para fortalecer su fe y finalmente cumplir el plan que Dios tenía. En este caso, son 40 días que el Señor Jesucristo estuvo siendo tentado por el diablo, y que al final de ese periodo, cuando estaba más debilitado en términos físicos, es donde se relatan estas 3 tentaciones que se mencionan en el texto. Satanás es un tentador
en esencia, por excelencia, y de que se rebeló contra Dios, busca poner la misma semilla de corrupción en el corazón, buscó poner la misma semilla de corrupción en el corazón de los hombres que Dios había creado y lo logró. Tuvo éxito en ese sentido, desde el punto de vista de él, pero obviamente esto estaba también dentro del plan de Dios, como bien sabemos. De esa manera, al colocar la semilla de corrupción, de rebelión en el corazón del hombre contra Dios, trajo la corrupción a toda la raza humana. Por eso nosotros vemos en su carácter que es implacable en cuanto al objetivo de conseguir sus propósitos. Lo persigue con mucha fuerza, con mucha determinación, y de hecho a Jesús no lo dejó definitivamente, sino como dice el texto en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, mostrando que siguió posteriormente tentándolo. ¿Recuerdan que usó también a un hombre, a uno de los más cercanos de Jesús, como fue Pedro, cuando se opuso a que él fuera a Jerusalén para ser entregado y muerto por los principales sacerdotes, escribas y los ancianos del pueblo, tal como él anticipó después de que Pedro, el mismo Pedro, fue usado como un canal de revelación de Dios cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posteriormente el mismo Pedro fue usado por Satanás y el Señor Jesucristo lo declara categóricamente: apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por tanto, Satanás siguió tentando o intentando desviar del camino, del plan, del propósito de Dios al Hijo de Dios. Ahora, estas tres tentaciones con que Satanás atacó a Jesús no son directamente en términos, digamos, en la misma medida equivalentes para nosotros, fueron exclusivas para él. Porque solo Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan. Y solo Jesús tenía la capacidad y el poder de lanzarse del pináculo del templo y no obstante salir ileso. Sin embargo, son representativas de alguna manera de las tentaciones en general con que los creyentes somos tentados hoy por el enemigo. Tienen una cierta representación, no en la forma, sino en el fondo. El acontecimiento que tenemos aquí gira en torno a estas tres tentaciones diferentes. Dos de ellas se centran específicamente en la filiación de Jesús como blanco del ataque. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Es decir, está apuntando a la filiación del Señor Jesucristo, a su relación única que tenía con el Padre. Satanás argumenta con intensidad, utilizando una cláusula condicional, aun cuando no la utiliza en esos términos, sino la utiliza con el propósito de afirmar un hecho. Sin embargo, esconde sus motivos siniestros, cuáles son sus propósitos reales por los cuales dice: si eres hijo de Dios. Tienta a Jesús para que actúe de un modo que demuestre su condición de hijo. Eres hijo de Dios, entonces actúa en consecuencia. Naturalmente, la meta que persigue tras estas tentaciones es exactamente lo contrario. Seducir a Jesús para que actúe de manera independiente del Padre. Ese es el centro de la tentación. Seducir a Jesús para que actúe de manera independiente del Padre y crear así una forma de filiación rebelde. Un hijo rebelde, un hijo que va en contra de su padre, un hijo que no se somete a la autoridad y a los designios de su padre, un hijo que toma su propio camino. En todos los casos, Jesús se sirve de las Escrituras para rebatir los intentos de Satanás. Y eso es singularmente importante y lo vamos a ver después y vamos a enfatizarlo mucho porque esto es tan importante para nosotros también en el día de hoy. Es increíble la osadía del diablo al intentar transformar al hijo en un rebelde frente al padre. ¿No llama la atención eso? Al buscar que actuar en forma independiente de él, está procurando corromper la filiación santa que existe por la eternidad entre el Padre y el Hijo. En este sentido, su propósito era más siniestro que el que buscó en el huerto del Edén.
Porque el del huerto del Edén tenía que ver con los hombres, obviamente involucraba también a Dios, sin embargo, este tiene que ver con la Trinidad, es decir, con la esencia misma de Dios, con la naturaleza misma de Dios para producir una enemistad entre el Padre y el Hijo. Todas las tentaciones pretendían poner en la mente de Jesús la duda respecto de su relación con el Padre. Primero, lo tentó a dudar del amor del Padre, de su cuidado y provisión. Esa es la primera tentación. Segundo, lo tentó a dudar de lo apropiado de su lealtad al Padre y del plan de Él. Y finalmente lo tentó a dudar de la exactitud de la palabra del Padre, porque en la tercera tentación, que Lucas la coloca de una forma un poco distinta a lo de Mateo, en cuanto al orden, el mismo Satanás citó la Escritura para tratar de corroborar su punto, para establecer un fundamento sobre el cual ejercer la tentación. Hoy veremos la primera parte, el primer asalto le llamamos. La tentación tiene 3 asaltos y este es el primero. La tentación de dudar del amor, cuidado y provisión del Padre. La tentación de dudar del amor, cuidado y provisión del Padre. Lo que Satanás le dice, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. Este sí no se debe entender, como dijimos hace un momento, en forma condicional, sino como puesto que eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, como una afirmación. Obviamente Satanás sabía que no podía hacer que Jesús dudara de su condición, porque era su naturaleza. Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios, absolutamente. A lo largo de los evangelios, ningún demonio pone en duda tal realidad. ¿Se han fijado en ese detalle? Que cada vez que Jesús se encuentra con un demonio, los demonios reconocen, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, le dicen ellos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Siempre lo reconocen como lo que realmente es. Por tanto, Satanás aquí no está tratando de que Jesús ponga en duda su condición, porque eso es imposible. Ahora, es interesante esto. ¿Por qué? Porque ni Satanás ni los demonios pusieron en duda el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, hay grupos, hay sectas, hay herejes que han aparecido a lo largo de la historia de la iglesia y que ponen en duda el hecho de que Jesús es Dios al ser Hijo de Dios. Es interesante que Satanás es un mejor teólogo que ese tipo de personas. Sin embargo, eso no lo hace un creyente, como bien sabemos. Y eso no lo hace redimible, como bien sabemos. Sin embargo, ese es un hecho. Satanás no niega, nunca negó y nunca va a negar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso no es condicional, sino que es una afirmación. Ya que eres el Hijo de Dios y ahora lo que está diciendo, y a eso va apuntando, bueno, ahora actúa como tal. Tú tienes poderes extraordinarios, tú tienes la capacidad, tienes el poder, tienes también la autonomía, y eso es a eso lo querés llevar para poder actuar conforme a lo que tú necesitas en estos momentos. A simple vista se puede pensar que la tentación consistió en que Jesús hiciera provisión para satisfacer su hambre, que ese era el propósito, pero en realidad el propósito era mucho más siniestro. ¿Por qué? Porque hacer provisión para satisfacer el hambre no es pecaminoso en sí mismo. Para nada. Es una necesidad con la cual fuimos creados. El Señor Jesucristo, al ser un hombre 100%, también manifestó esa necesidad. De hecho, dice que al final de los 40 días, y como no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. No significa que antes no tuvo hambre, sino que ya estaba llegando el hambre a un estado ya casi insoportable. Era urgente que él se alimentara. Como decimos nosotros, en términos generales, estaba muerto del hambre, es decir, había una necesidad imperiosa que él necesitaba satisfacer. Y el hecho de satisfacer esa necesidad no era pecaminoso en sí mismo. Por tanto,
no tiene que ver con eso. Por otro lado, se puede pensar también que la tentación consistió en hacer que Jesús usara sus poderes para poder, de alguna manera orgullosa, satisfacer su ego y manifestarse a los demás como el Mesías, como el Hijo de Dios, por el poder que ejercía. Eso tampoco puede ser posible en el contexto porque solamente estaba Jesús y Satanás en el desierto. No había nadie que pudiese estar allí como público. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Hacia dónde apunta esta tentación? La premisa de Satanás es que la filiación de Jesús ha de significar que Dios no quiere que pase hambre en el desierto. Por tanto, el poderoso Hijo solo tiene que convertir algunas piedras en pan y satisfacer así, por medio de su poder, sus necesidades esenciales y actuar de esta manera independiente a la voluntad y el plan de Dios. Ese era el meollo del asunto. A eso apuntaba. Tú eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, entonces tú mereces que tus necesidades sean satisfechas. La pregunta es, ¿por qué entonces no son satisfechas por el Padre? Actúa entonces según tu poder para satisfacer esa necesidad. Pero Jesús entiende correctamente que tal petición no supone un reto para que demuestre su poder, sino para que actúe de un modo independiente. Ese era el objetivo, para que actúe de un modo independiente y producir así una suerte de división, una suerte de independencia del Padre. Es decir, no conforme a la voluntad del Padre. Eso significa que actuara independiente. Que Jesús dejara de depender de la provisión y cuidado de su Padre y por tanto de esa manera hacer que Jesús dudara de la provisión y amor del Padre para él. La duda entonces no tenía que ver con su condición, no tenía que ver con el hecho de que él podía satisfacer su necesidad o necesitaba satisfacer el hambre. No tenía que ver tampoco con que hiciera una manifestación externa, ¿cierto?, de su poder y su autoridad, sino que tenía que ver esencialmente con llevarlo a tomar la decisión de actuar en forma independiente del Padre. John MacArthur comenta diciendo, Satanás insinuó que Dios era indiferente y que no le interesaban las súplicas de Jesús. Después de todo, ¿no había provisto Dios para los obstinadamente rebeldes israelitas durante 40 años de vagar en el desierto? ¿No había atestiguado David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿Acaso no es así? ¿Acaso, en otras palabras, el Padre, tu Padre, eso es lo que está insinuando Satanás, no proveyó a los israelitas a pesar de su rebelión continua en contra de él en el desierto? ¿Acaso David no tiene razón cuando dice que nunca ha visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Y tú tienes una necesidad puntual, específica. ¿Y entonces dónde está la satisfacción de esa necesidad? Si el Padre te amara de veras, ¿por qué no te proporcionó comida en los últimos 40 días? Satanás esperaba tentar a Jesús a que cuestionara el amor del Padre y el cuidado del Espíritu Santo. Este fue un grave asalto no solo a la deidad y la perfección de Jesucristo, sino también a la unidad de la Trinidad. Y allí está la importancia trascendente en términos teológicos. Fue un ataque a la unidad de la Trinidad. Quería poner en enemistad al Hijo contra el Padre. ¿Qué es lo que hizo en el huerto del Edén Satanás? Puso en enemistad a la criatura con el Creador. Ese es el propósito. Él vino a producir caos, anarquía, Él vino a destruir. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice más adelante. Él vino a robar, a destruir, a matar. Quería producir entonces una suerte de rebelión del Hijo
en contra del Padre, atacando directamente a la unidad de la Trinidad. Él manda al Señor que compruebe su filiación al abstenerse, al abastecerse, quiero decir, a sí mismo. Realmente tú eres hijo de Dios. Yo no lo pongo en duda eso. Por tanto, prueba tu filiación, que eres hijo de Dios, y abastécete a ti mismo. Provéete para ti mismo. ¿Por qué tienes que esperar al Padre si el Padre te tiene durante 40 días sin provisión de lo necesario? Y sin embargo, esa forma, es decir, el abastecerse a sí mismo, hubiera sido la mejor manera de comprobar que él no era hijo de Dios. Porque estaba actuando independiente del Padre, no en obediencia ni en sumisión. Sin embargo, Jesús fue absolutamente obediente al Padre. Él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me satisface, me ha agradado, es un privilegio. Y yo he determinado hacer tu voluntad desde siempre, desde antes de venir a la tierra. Y desde siempre he hecho tu voluntad. Y en este caso puntual, el hecho de que haya permanecido 40 días sin ingerir alimento era la voluntad del Padre. Y como era la voluntad del Padre, entonces el Señor Jesucristo estaba dispuesto a permanecer en esa situación y esperar que Dios le proveyera. Y ¿no es interesante que los últimos versículos de este párrafo dicen que los ángeles le servían? En realidad, en el texto paralelo lo dice, del Marcos y Mateo, que los ángeles le servían. Y le proveyeron alimento, justamente como él lo necesitaba. Por tanto, este ataque, este asalto frontal del enemigo al Señor Jesucristo tenía el propósito de hacerlo actuar independiente a la voluntad del Padre. Al destruir esta dependencia de Jesús del Padre apuntaba esta tentación, a que Jesús actuara en forma independiente. Como hombre, ¿dependería de Dios como el único proveedor para todas sus necesidades o sería autosuficiente usando el poder que tenía como hijo de Dios? ¿Aceptaría vivir por la palabra de Dios? Esta cuestión era muy importante, era esencial, porque si había de ser el Salvador de los hombres, era necesario que fuera uno de ellos y que viviera bajo los mismos términos que el resto de los hombres. Y enfrentara entonces su tiempo en la tierra como un hombre 100%, sin recurrir a sus poderes que los tenía sin duda. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, una cosa interesante, ¿se dan cuenta que el resto de los evangelios, lo que dice respecto de Jesús, que todas las veces que mientras Él estuvo en esta tierra, usó su poder, no lo usó para satisfacerse a sí mismo, sino para satisfacer la necesidad de los demás? Nunca usó su poder a través del Espíritu Santo, porque dependió del Espíritu, ¿cierto? Y por el Espíritu Santo hacía milagros para proveer a los demás, no para proveerse a sí mismo. Así que, aunque más tarde durante su ministerio multiplicó panes y peces para dar de comer a las multitudes, aquí rechazó la tentación del diablo de convertir las piedras en pan. La razón era muy sencilla. Él no iba a usar su poder divino en su propio beneficio, con el fin de evitar las limitaciones que todos los hombres tenemos. ¿Cuál sería la tentación si el Señor Jesucristo hubiese usado su poder en beneficio propio mientras estuvo aquí en la tierra? Por lo tanto, su respuesta fue clara. En lugar de quejarse como lo habían hecho los israelitas en el desierto una y otra vez, al menos por 10 veces, mientras estuvieron en el desierto durante esos años, o usar su poder divino para proveerse a sus propias necesidades, Él iba a manifestar una total dependencia de la palabra de Dios, aunque esto implicara pasar hambre. Iba a depender 100% del Padre, no iba a ceder frente a ese primer asalto de Satanás. ¿Y cómo lo hace? Jesús respondiendo le dijo, escrito
está. Y esto primero es lo que marca, en el fondo, la parte central, la parte más contundente de la respuesta. Escrito está. Jesús usaría la palabra de Dios para desbaratar las insinuaciones del enemigo. Noten que no buscó razonar con él por medio de presentar argumentos inteligentes y persuasivos, sino citó directamente la palabra de Dios para desbaratar su ataque. Escrito está. Jesús confió plenamente en el poder de la palabra de Dios. Qué manera más maravillosa de contrarrestar las artimañas del diablo. La palabra de Dios es la que define cualquier debate. Jesús sabía muy bien aquello. Nada puede hacer el enemigo ante la contundente palabra de Dios, ante el poder inherente de la palabra en sí mismo. Hermanos, y esto es muy importante para nosotros. Esto es muy trascendente para nosotros. En esta iglesia siempre hemos enfatizado la importancia suprema del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios no solo da vida a los muertos, la palabra de Dios también sostiene la vida. La palabra de Dios no solo hace eso, sino que transforma al creyente. La palabra de Dios va conformando al creyente más a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa necesitamos en la iglesia? Solamente la palabra de Dios. Podemos quitar cualquier cosa de la iglesia, pero mientras mantengamos la palabra de Dios en el centro y sea la palabra la que rija la iglesia en todos los aspectos y en toda circunstancia, entonces vamos a tener la certeza de que la iglesia va a prevalecer. Eso es lo que Jesús está estableciendo como principio aquí. Escrito está. Escrito está. Cualquier respuesta que nosotros demos ante cualquier razón de la esperanza que alguien demande, que está en nosotros, que alguien demande que demos razón de la esperanza, es hacerlo con esta frase, escrito está. El Señor dice en su palabra, la palabra dice. Más que enfrascarnos en una serie de argumentos persuasivos, inteligentes y de todo tipo, más que tratar de dar una argumentación que trate de preparar, de establecer un discurso que pueda ser atractivo para la gente, lo que tenemos que hacer simplemente es decir, como Jesús, escrito está. Recordemos que el contexto que cita aquí el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, es Deuteronomio 8:3, pero el contexto dice, la frase dice completa dice esto: y te afligió, respecto a Israel, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese es el contexto. Esta palabra escrita unos 1400 años antes del tiempo de Jesús no solo era pertinente para ese tiempo en particular, y eso es lo que llama la atención, sino que lo es para todo tiempo. Miren la pertinencia de la palabra. Lo dijo en el contexto de los 40 años que el pueblo andaba en el desierto, lo dijo en el momento de recapitular la ley en Deuteronomio, lo dijo en el tiempo en el que estaban a punto de pasar a poseer la tierra prometida. No solo de pan vivirá el hombre. Y la comparación que hizo es la comparación con el maná. El maná que los israelitas recibieron como una dádiva de Dios en el desierto para sustentarle. Pero era, no obstante, y esto es lo interesante, lo que dijo el Señor a través de Moisés allí, es que el maná no era un fin en sí mismo, sino que era una especie de instrumento pedagógico. Además de sustentarle físicamente, era un instrumento pedagógico también para mostrarles que no solo de pan viviría el hombre. Es decir, no solo necesitas tener satisfechas tus necesidades materiales, sino que esencialmente tu necesidad fundamental es espiritual. Y eso solo lo puede satisfacer la palabra de Dios.
El argumento de Jesús es muy, muy fuerte, muy contundente, muy directo, incuestionable. El argumento de Jesús es que la vida requiere más que comida. Ahí está el punto. La vida requiere más que comida. ¿Cuál era la necesidad inmediata que tenía él en ese momento? Necesitaba comer, necesitaba satisfacer su hambre físicamente, necesitaba comida para no morir de inanición. Obviamente que tenía una necesidad física que no se niega allí, pero Jesús está diciendo, hay algo mucho más importante que eso, hay algo mucho más trascendente que eso. Y es la necesidad de tener satisfecha el alma. Y en este sentido, en el contexto de Jesús, es el hecho de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de mi Padre que está en los cielos es que yo siga aquí sin recurrir a mis recursos propios, sin recurrir al poder que tengo inherente como hijo de Dios, sino que dependa 100%, absoluta, completamente de mi Padre. Por eso se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Por eso vino a esta tierra no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, como lo dijo muchas veces. De hecho, si nos atenemos a las prioridades, la vida no se define en absoluto por el pan. Y el pan aquí, hablando de todas las necesidades materiales, ¿cierto? No se define en absoluto por el pan, sino por la práctica de la voluntad de Dios y la dependencia de su guía. Eso es lo que define la vida. La vida está definida por la práctica de la voluntad de Dios. Vivir es hacer la voluntad de Dios. Vivir es conocer la palabra de Dios para someterse a ella. Vivir realmente es obedecer al Señor. Ese es el énfasis de Jesús. Los israelitas a los que escribió Moisés estas palabras, aunque fueron sustentados con maná en el desierto, sin embargo, perecieron por causa de su desobediencia y su rebelde obstinación de no obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, nunca entendieron la lección de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ellos no entendieron esa realidad. Estaban pensando materialmente todo el tiempo, pero no comprendieron que había una necesidad mayor de su alma, de su espíritu, de su corazón, y que era someterse a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios era la que iba a conducirles, a guiarles y a satisfacer esa necesidad profunda del alma. ¿Cuántos hoy escuchan y acceden lamentablemente al susurro de la serpiente? Poniendo su vista en las cosas perecibles como si fueran ellas el fin supremo de la vida. El fin supremo de la vida no son las cosas que poseemos. El fin supremo no son las cosas que nosotros creemos que puedan darnos satisfacción mientras vivimos en esta tierra. El fin supremo de la vida es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pero por el hecho de que somos tan tentados por nuestras necesidades sensuales, es por eso es que los movimientos heréticos de decláralo y recíbelo son tan populares. A lo que apelan es a la ambición egoísta del ser humano, que naturalmente quiere la satisfacción a esas cosas materiales. Estas frases como que aparecen en estos grupos heréticos, un hijo del rey debe vivir como tal. Pide lo que quieras y Dios te lo dará porque eres un hijo del rey, en definitiva. ¿No suenan similares a esta frase? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No suena similar a eso? Claro, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres hijo del rey. Y si eres hijo del rey, tienes que vivir como tal. ¿Escuchan el susurro de la serpiente a través de eso? Claramente, eso es precisamente lo que está diciendo Satanás a través de estos grupos heréticos, seduciendo a la gente y conduciéndoles directamente al infierno porque le están presentando un evangelio sin Cristo, donde fracasó con el Señor Jesucristo en el desierto, está teniendo un cierto éxito con estos grupos heréticos que aparecen y que llevan a tanta gente por un camino de perdición.
Este camino, por supuesto, lleva directamente al infierno. Y muchas veces se le está insinuando a la gente que busquen a Dios como un instrumento para satisfacer sus deseos egoístas y dejan de lado lo más importante, que es lo que es la palabra de Dios, que no solo da vida, sino también sostiene la vida. Por eso es importante que entendamos, hermanos, y detectemos a tiempo y tengamos discernimiento para saber cuando el susurro de la serpiente está llegando a nuestros oídos, haciéndonos dudar de la provisión de Dios, haciéndonos dudar de la bondad de Dios, haciéndonos dudar del amor de Dios, haciéndonos dudar de la provisión de Dios. Dios siempre nos va a proveer en su tiempo y de la forma que Él ha establecido hacerlo. No somos autosuficientes en nosotros mismos. Nunca lo seremos. Somos seres dependientes del Señor. No queremos que se cumplan nuestros deseos, sino la voluntad de Dios para nuestras vidas. No hemos de dejar la palabra de Dios por migajas que no satisfacen la sed del alma y el hambre de nuestro corazón. No debemos ceder ante las insinuaciones de Satanás. Debemos tener muy alerta nuestros sentidos espirituales para no dejarnos seducir por estas cosas. No es el anhelo de nuestro corazón lo que debe imperar en la iglesia, es la voluntad de Dios la que se debe hacer en la iglesia. No son nuestros planes y propósitos los que deben llevarse a cabo, sino que es el plan y propósito de Dios el que se ha de desarrollar en la iglesia. No es yo me siento bien haciendo eso, sino si Dios está siendo glorificado a través de lo que hago. ¿Es conforme a la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios ha revelado en su palabra? Eso entonces haremos. ¿Por qué? Porque eso es lo único que importa. No solo de pan vivirá el hombre. Sí, tenemos necesidades materiales. Sí, tenemos que satisfacer necesidades propias de nuestro cuerpo. Por supuesto que sí. No tiene nada de malo eso. El punto es que ese no es el fin supremo de la vida. Jesús usó las Escrituras, dijo Carlos Spurgeon, para luchar contra la tentación de Satanás, no algún poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Y este es un buen ejemplo. Jesús peleó esta batalla como hombre y Él no utilizó ningún recurso especial indisponible para nosotros, es decir, que no esté disponible para nosotros. Jesús enfrentó la tentación como cualquier hombre la enfrenta. Obviamente, Él no tenía pecado, a diferencia de nosotros, por supuesto que sí. Sin embargo, no usó un recurso especial, un recurso divino. Sacó la espada del Espíritu, desenvainó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero escogió decir, escrito está. Ya el Señor lo dijo, su palabra es suficiente. Hermanos, nosotros no necesitamos nuevas revelaciones para enfrentar la tentación del enemigo. No, la tentación de nuestros propios deseos que combaten contra el alma. No, es suficiente la palabra de Dios, lo que Dios ya ha revelado. Jesús miró 1400 años antes de su época y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del que le envió y que acabe su obra. En el Sermón del Monte Él declaró, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No hay algo más importante que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones, eso es lo que debe estar en nuestra alma. Y todo lo demás será satisfecho. ¿Por quién? Por nuestro Padre Celestial. Y por eso Jesús
conociendo las intenciones del enemigo, conociendo los propósitos, sabiendo de sus artimañas, el Señor Jesucristo no empezó a caer en un diálogo amplio, con amplios argumentos, racionalizando todo el argumento, sino que simple y llanamente respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, y no hubo respuesta de parte del enemigo. Jesús se negó a actuar por iniciativa propia, a usar sus ingentes recursos divinos para su propia satisfacción. Dependería en todo del Padre, también en su provisión material. Nunca dudaría del amor del Padre, de su amoroso cuidado y su provisión permanente. Hacer la voluntad del Padre era su comida y bebida más importante. Para eso había venido a la tierra, y nada lo haría desviarse del camino trazado antes de la fundación del mundo. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, como lo dijo muchas veces. Su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Queridos hermanos, es posible que seamos nosotros tentados a dudar del amor de nuestro Padre cuando las cosas no vienen bien en nuestra vida. Es posible que dudemos del cuidado y la provisión y la protección de nuestro Padre cuando estamos enfrentando situaciones dolorosas en particular. Es posible que la duda llegue a nosotros. Cuando la duda llega a nosotros, sabemos cuál es el origen de esa duda. Es el susurro de la serpiente, otra vez. Más aún, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo aquellos que no tienen en cuenta a Dios en sus vidas prosperan y no tienen congojas, tal como el salmista fue tentado en el Salmo 73. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Qué es lo que él vio? Empezó a mirar hacia afuera y vio que aquellos que no tenían en cuenta a Dios, aquellos que simplemente vivían de espaldas a Dios, aquellos que eran indiferentes a Dios y vivían su propia vida como ellos querían, en realidad lo estaban pasando bien. Y él lo estaba pasando mal. Lo dice de esta manera: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, es decir, hasta blasfemos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Toda esta reflexión hacía el salmista Asaf respecto a lo que estaba pasando a su alrededor. Y en un momento dado llega a decir: parece que todo lo que he hecho, toda la santidad que he procurado vivir conforme a la voluntad de Dios ha sido en vano. No, ¿algo de eso no había en la insinuación de Satanás a Jesús? Es en vano en realidad lo que estás haciendo, porque aquí estás como hombre y no tienes que comer. ¿Y dónde está tu Padre para que te provea? Notan cómo el propósito de Satanás siempre es hacernos dudar del amor de Dios, de la bondad de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el huerto del Edén? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol que está en el huerto. No comáis de todo árbol. La insinuación era: Dios no es tan bueno como tú crees. Dios no te ama tanto como tú piensas. La idea es poner la duda respecto del amor de Dios. ¿Acaso podremos ver que detrás de la escena está probablemente esto en la mente de Satanás? ¿Acaso Él no te dijo públicamente: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia en el bautismo? Recién te acaba de decir eso. Y resulta que tú, o hace algunos días, ¿cierto? Y resulta que aquí estás tú padeciendo hambre
y no tienes la provisión de aquel que te dijo que te amaba y que se complacía en ti. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. La forma de la tentación puede cambiar, pero no el fondo de la tentación. Siempre el propósito es hacernos vivir independiente de Dios. Siempre el propósito es hacer que tomemos nuestras propias decisiones, no considerando a Dios en lo que hacemos. Ahora, tenemos que tener en claro esto. Tenemos la espada del Espíritu para defendernos frente a las tentaciones. Pero la palabra de Dios, la espada del Espíritu, no debe ser usada como un amuleto para protección contra las insinuaciones del enemigo. No debe ser puesta en el velador, ¿cierto? En el Salmo 90 y 91, porque allí nada me va a pasar. No debe ser llevada bajo el brazo como que si llevásemos, ¿cierto?, una especie de escudo, de protección místico. No. Debe ser usada como lo que es la espada del Espíritu. Debemos entrenarnos en su uso efectivo y la única manera de usarla correctamente es profundizar en sus verdades. Es tener un amplio entendimiento y comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Es estudiarla en su contexto. Es leerla todos los días. Es llegar a ser saturado por las Escrituras en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Es que abarque todo nuestro ser, no solo nuestra comprensión y entendimiento para no caer en un mero intelectualismo, sino que también pueda llegar a nuestro corazón y encender la verdadera pasión y piedad por el Señor Jesucristo, y entonces nuestras acciones sean consistentes con aquello. No hay nada más fuerte en cuanto a una arma ofensiva y defensiva como la palabra de Dios, como la espada del Espíritu, que implique obedecer la palabra. Es la única manera. Debemos pasar mucho tiempo en ella. También debemos someternos a ella en todo. No se trata de una comprensión nada más intelectual, sino de un sometimiento. Debemos levantar la palabra sobre nosotros y nosotros colocarnos bajo ella. Para que no nos pase lo que le pasó a Saúl, que lo que hizo fue todo lo contrario. Él se puso por sobre la palabra. Debemos crecer en obediencia y dependencia de ella. Debemos vivir conforme a ella en todas las cosas. No estamos aquí en esta tierra para hacer nuestra voluntad. Dios no es nuestro siervo divino al que le pedimos que venga para que nos ayude en ciertas circunstancias. Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. No somos hijos de Dios para vivir independientemente de Él. No buscamos nuestra satisfacción, sino que se haga la voluntad de Dios en todo y en todas las cosas, y en todo tiempo. Hermanos, que nuestra confianza en el Señor vaya siendo cada vez más grande, que nuestra dependencia de Dios vaya siendo cada vez más grande. De esa manera vamos a estar capacitados para enfrentar los ataques seductores del enemigo, las insinuaciones que a veces parecen tan plausibles, parecen tan buenas, pero son absolutamente destructivas y tienen el propósito de llevarnos también a que nosotros nos rebelemos en contra de nuestro Dios. Soy un buen creyente, obedezco la palabra, trato de hacer la voluntad de Dios, vivo lo más cercano de Él posible, oro a Dios todo el tiempo y miren lo que me pasa. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Señor, ¿dónde está tu cuidado y tu protección sobre mí? ¿Ven lo que primero que se produce en la mente y en el corazón del creyente? Es la duda. La duda es el instrumento de Satanás. Necesitamos estar apercibidos de la verdad, manejar la verdad en el buen sentido de la palabra, ser seducidos por la verdad, ser llenos de la palabra de Dios para poder contrarrestar los ataques seductores del enemigo. En conclusión, nosotros también debemos tener presente estas tentaciones. Porque también a nosotros el diablo nos quiere llevar a pensar que somos autosuficientes, que no le necesitamos a Dios, que podemos depender de nuestros propios recursos.
que no necesitamos escuchar su palabra ni regirnos por ella. Nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios y la única manera de que esto sea posible es que entendamos que debemos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios en todo. El Señor Jesucristo venció solamente con el poder de la palabra, no con activismo religioso, no con invocaciones, no con palabras lindas, persuasivas de humana sabiduría, como dice el apóstol Pablo, sino con el poder de la palabra de Dios. Nosotros también podemos vencer y usar la espada del Espíritu, trazar bien la palabra de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Qué pertinente es ella en todo tiempo, en toda circunstancia. Qué maravilloso, Señor, es que pueden cambiar las sociedades, los tiempos. Se pueden mudar los tiempos, como dice tu palabra, Señor. Y sin embargo, la pertinencia de tu palabra sigue siendo constante. No es una moda pasajera. No es simplemente el conocimiento de un libro, sino se trata del sometimiento a la autoridad de ese libro, que no es un libro más, sino es tu palabra escrita, que nos dio vida, que sustenta nuestra vida y nos capacita también para enfrentar la tentación. Primeramente, gracias porque Jesús venció en el desierto. Y por eso tenemos vida, porque Él llegó a la cruz y finalmente resucitó poderosamente entre los muertos para darnos esa vida que nos era ajena, Señor. Y gracias, Padre, por enseñarnos, guiarnos también a depender de ti en todas las cosas, Señor, y a no ser independientes. Ser independientes ya mostró que éramos un fracaso antes de conocerte, antes de que tú llegaras por gracia a nuestro corazón. Pero ahora, Señor, queremos vivir para darte la gloria y la honra a ti realmente. Ahí está la satisfacción de nuestra alma. Danos sabiduría, danos gracia y capacítanos, Señor, para poder vivir bajo la autoridad de tu palabra solamente. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.